tenemos? ¿Tenemos fármacos que pueden levemente disminuir la reproducción viral? Tenemos. Pero ¿quién es el principal elemento que va a eliminar a los virus? Somos nosotros mismos, nuestras mismas inmunoglobulinas. Como siempre, bien, entonces, cuando hablamos de este tipo de virus, estamos diciendo que por generalidad nuestro mismo cuerpo es el que va a destruir, el que va a crear estas inmunoglobulinas. ¿Será que tenemos un tratamiento específico para los virus? Pregunta, ¿por qué hablar? No, ¿verdad? No hay. Entonces, mayormente todo tipo de virus que nosotros tratemos a nivel general en la medicina, siempre vamos a tratar la parte sintomatológica. ¿Muy bien? Por ejemplo, yo tengo un resfrío es un virus, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué tratamiento le damos? Para el resfrío, ¿no? Antigripales va a ser un paracetamol, va a ser antihistamínico, ¿no? Para pasar la sintomatología y el mismo cuerpo va a crear inmunidad para poder negar. Si nos vamos, una patología muy fuerte que ocurrió hace pocos años, de 5 años, COVID-19, ¿sí o no? ¿Sí? ¿COVID-19 es un virus? Sí. ¿Hay cura para el COVID-19? No. Simplemente que el mismo cuerpo tiene que crear las inmunoglobulinas para poder destruir. Simplemente damos tratamiento sintomatológico. ¿Le falta aire? Le damos oxígeno. ¿Está con fiebre? Le damos paracetamol. ¿Sí? Es el tratamiento entonces para los virus. Pero bien, cuando hablamos de los virus en la región de la piel, tenemos dos patologías muy importantes que preguntan a nivel general, sea en el examen que vamos a dar de dermatología, sea en el internado cuando ustedes lo hagan, en su examen de grado, en un revalida, en un MIR de España de residencia, en un STEP de Estados Unidos, en el examen de residencia a nivel Bolivia, en cualquier lugar del mundo van a hablar de dos patologías principales. Una de las primeras patologías va a ser esta, varicela, y la otra patología va a ser el sarampión. Bien, entonces nos vamos a quedar un poquito en estas dos patologías, pero vamos a hablar características bases a nivel dermatológicos, porque sabemos que en infectología también vamos a ver este tipo de patología y vamos a desarrollar a mucha más profundidad. Bien, pero bien, cuando hablamos de la varicela, doctores, vamos a decir que esta es una patología viral que afecta a la parte de la piel. Y los tipos de lesiones que van a existir en este tipo de paciente van a comenzar a ser vesículas, donde posteriormente se van a convertir en pápulas. Después de las pápulas va a comenzar a presentar costras, futuramente una descamación y al final se cierra. Bien, eso quiere decir, doctores, que si estamos hablando de varias características, doctores, podemos ver a nuestro paciente en distintas etapas. No es lo mismo, por ejemplo, que hablemos del vitiligo, que el vitiligo directamente es una mácula, ¿no? Un solo tipo de cirugía. Este no, este dependiendo de la evolución son distintas características. Bien, nuevamente, va a comenzar por vesículas. Estas vesículas, como recordemos que tienen contenido líquido, muchas veces pueden durarse ese contenido líquido, por eso se convierte en pápulas. El paciente va a presentar escozor, va a comenzar a rascarse y como se rasca puede crear úlceras y al momento costras. ¿Muy bien? Y cuando está en la etapa de que está sanando, de que está mejorando, comienza con una liberación del epidermis, por eso se va a crear esa descamación en este paciente, para que al final no exista ningún tipo de secuela. A no ser de que el paciente se haya rascado demasiado y esa lesión haya penetrado a la parte dérmica. Ahí sí va a presentar esas cicatrices. ¿Alguna vez vieron pacientes? ¿No? No, tuve varicela y está una cicatriz bien fuerte, ¿no? Bien hundimiento. Ese tipo de pacientes entonces es porque él mismo se lesionó. Si él no se hubiera lesionado, doctores, no debería haber nada de secuelas. ¿Porque le sufrió todo eso? Sí, no tener, ¿no? Pero hay otros pacientes que se rascan demasiado y ahí sí tienen. Entonces, doctores, estamos hablando de ese tipo de signos que podemos observar. En el examen podemos hablar de cualquiera de ellos. Lo importante entonces va a ser saber cuánto tiempo más o menos va a llegar a durar esta varicela en el paciente para realmente dar de alta o para decirle, hey, quédate en casa porque si no me vas a contagiar a más personas. Bien, el tiempo que va a durar esta patología, estamos hablando muchas veces entre 14 a 21 días.
Bien, entre 14 y 21 días. Los primeros 3 días, doctores, el paciente comienza con fiebre, muy bien, con fiebre, y un poco de prurito, escozor, coceira, muy bien. Después de esa etapa, doctores, que el paciente comienza a los 3 días, van a comenzar a aparecer pequeñas lesiones en la piel, en forma de vesículas. Y estas vesículas tienen una característica muy interesante de aparecimiento. Comienza a aparecer, doctores, en la región del tórax. Y posteriormente estas lesiones comienzan a expandirse por el resto del cuerpo. De ahí vienen una de las primeras preguntas importantes que tenemos que decirle al paciente. ¿Dónde comenzó la lesión? Si el paciente dice que comenzó la lesión en la cabeza, doctores, podemos retirar el diagnóstico de varicela. Pero si el paciente nos dice, doctor, comenzó en la región del tórax, comenzó en la región de la espalda, en esa parte central, ahí nosotros ya tenemos casi un 90% de que sí puede ser varicela. ¿Por qué? Es un signo patognomónico específico de la varicela que las lesiones comiencen de forma centrípeta. Acuérdense ese nombre, centrípeta. De adentro hacia la parte externa. Comienza en el tórax y después se va hacia la región del rostro, después se va hacia la región de las manos, después se va hacia la región de las piernas. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Eso es muy importante. Eso es lo que yo voy a buscar en el examen y voy a querer investigar. Y ese centrípeta, doctores, acuérdense, porque en internado nuevamente les digo, en residencia, en un MIR, en un revalida, doctores, esa es la pregunta. ¿Cómo es el inicio de la residencia? ¿Se entendió, doctores? Sí, así que márquenlo, ponen estrellita, ponen una carita, lo que sea. ¿Bien? Ahora, cuando vemos este tipo de lesión, si estamos diciendo de que es una característica que está produciendo prurito, tenemos que dar un tratamiento, y el tratamiento mayormente vamos a dar con AINES, ¿no bien? Paracetamol, ibuprofeno, por caso que pueda dar fiebre. Pero al mismo tiempo, si está en el prurito, voy a darle ¿qué? Antihistamínicos. Puedo dar con feridiamida, por ejemplo, a este paciente, para que pueda mejorar ese prurito. Y lógicamente, si el paciente se está rascando, otro de los tratamientos no farmacológicos, doctores, es cortar las uñas lo más corto posible. Porque si el paciente está con las uñas grandes, va a lesionarse y puede empeorar. ¿Bien? Ahora, en este tipo de pacientes, si se dan cuenta, las lesiones comienzan a aparecer después por todo el cuerpo, ¿no? Y es un lugar, doctores, donde sí, el niño puede desesperarse, mayormente los padres se desesperan. ¿Ok? Este tipo de lesión, o perdón, de lesiones, como les digo, va a comenzar a disminuir posteriormente, pero estas lesiones, si nosotros la tocamos, puede llegar el paciente a infectar a otra persona. Por eso mismo, también otro tratamiento que no es farmacológico es el aislamiento del paciente directamente. Vemos que comienza a tener este tipo de lesiones un paciente que mayormente es pacientes pediátricos, entonces no lo mandamos más al colegio, que se quede en casa, ¿no bien? Porque si no nos va a producir un surto de la varicela y ahí empeora mucho la situación. ¿Bien? ¿Alguna vez vieron en su colegio? Cuando estaban en el colegio. Sí, produjo un surto, ¿verdad? Ahora, doctores, este tipo de patología va a sanarse poco a poco. Dijimos, entre 14 y 21 días este tipo de lesiones van a perderse y después el paciente va a quedar normal, como si no pasara nada. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Nuevamente, tratamiento sintomatológico. No necesitamos darle ningún otro tipo de elementos. Doctor, entonces esta enfermedad empieza centrípeta. Ahí ese es el inicio. Es el inicio. Van a ser lesiones vesiculares, pero ¿dónde comienza a aparecer? En la región del tórax. Bien, eso sí es importante. Nosotros nos vamos a la prima de este tipo de patología, porque sí, muchas veces en el hospital pensamos, ¿será que sarampión? ¿Será que varicela? ¿Qué puede ser? Vamos a hablar de otra patología, que es el sarampión. En el sarampión, doctores, van a hacer unas lesiones de tipo mancha, tipo mácula. ¿Bien? ¿Se acuerdan las otras que eran tipo vesículas? ¿Sí? Estas van a ser tipo máculas. Este nombre, que igual les voy a decir, manchas de Koplik, es igual, es pregunta de examen a nivel mundial. ¿Cuál es el signo, o perdón, cómo se llaman las lesiones en el sarampión? Manchas de Koplik.
¿Cuál es ese nombre? Bien. Estas manchas de Complex, doctores, estamos diciendo son máculas. Es muy difícil que estos tipos de máculas, doctores, se conviertan en vesículas, no va a convertirse en pápulas, no va a convertirse en úlceras, a no ser de que el paciente, porque presente este tipo de lesiones, también tenga plurito y se rasgue. Pero ese tipo de lesiones, vamos a llamarla de escoriación. Muy bien, no tiene nada que ver con la patología. En el anterior sí, dijimos que el paciente se va a rascar porque ya son lesiones más elevadas. Estas son manchas, no debería de existir estos tipos de lesiones. Muy bien, deben ser solamente manchas, máculas que poco a poco van a perderse. Bien, estos tipos de lesiones, doctores, también tienen un signo patognomónico. ¿Dónde va a comenzar? Por eso mismo la misma pregunta la vamos a hacer a los padres. ¿Dónde comenzó la lesión? ¿Dónde apareció inicialmente? El paciente va a referir de que comenzó principalmente en región del rostro y posteriormente comenzó a descender hacia la parte del cuerpo. Entonces, el inicio de esta patología va a ser de característica cefalocaudal, en la parte del céfalo primero y después se va al cuerpo. Vamos por la anterior. Dijimos varicela, era centrípeta, sarampión, cefalocaudal. Bien, pues están hasta el todo. Bien. Este tipo de paciente igual va a tener un tiempo de incubación de aproximadamente 7 a 14 días, es menos tiempo que la varicela. Y lo bueno de esto, doctores, es que va a perderse poco a poco. El problema, doctores, es que los pacientes o los familiares mayormente se alteran por las características que tiene el paciente. Tratamiento, de la misma manera, doctores, como es un virus, no necesitamos dar retrovirales, muy bien, no es necesario, simplemente esperar que el tiempo mejore. ¿No? Como dicen, el tiempo lo cura todo, aquí vuelve, ¿muy bien? El tiempo va a sanar. El mismo cuerpo va a crear esos anticuerpos. Sí hay que mejorar un poquito la inmunidad, dándole comida y todo eso, pero doctores, como hay dolor y como hay plurito, igual, paracetamol, antihistamínico, una clorfenidamina, muy bien, y sí podemos mejorar ese plurito con algunos baños fríos, ¿no? Agarramos toallitas frías y colocamos en el cuerpo y eso igual va a llegar a calmar. No se atreven a colocar alcohol, porque he visto muchas veces que colocan alcohol en los pacientes, muy bien, para que enfríe la piel. Eso no hagan porque va a irritar peor. Simplemente toallitas húmedas y colocan en la piel y poco a poco ese paciente va a mejorar. En el tratamiento que podemos darle paracetamol y... Paracetamol más antihistamínicos, clorfenidamina, sintomatológicos. Sí, igual, tratamiento sintomatológico. Todas las patologías que vamos a hablar hoy día son sintomatológicas. ¿Sí? Las cosas, doctores, en este tipo de situaciones se dan cuenta, el tratamiento va a ser lo mismo. La cosa es diagnosticar qué patología es, ¿no? Igual, doctores, en el sarampión, si tenemos un paciente que nosotros tenemos, lo vamos a aislar. Ahora, este sarampión, doctores, a nivel mundial, decimos de que está erradicada. ¿Por qué está erradicada, doctores? Porque existe vacuna. Muy bien, existe la vacuna. Entonces, siempre tenemos que vacunar a nuestros pacientes para que no tengan esta patología. Pero aquí hay un punto muy esencial. Por más que vacune a mi paciente, el paciente sí puede presentar sarampión, por si acaso, pero no va a ser de manera tan significativa como si no tuviera la vacuna. Va a producir las lesiones, va a producir 1, 2, 5 días como máximo y después se pierde. No como el paciente que no tiene vacuna, que va a ser entre 15 hasta 20 días como máximo. 7, 14, 15 días. ¿Está bien? Pero va a ser más tiempo, menos tiempo. ¿Bien? La vacuna que vamos a colocar, doctores, ¿cuál va a ser? La SRP. Bien, en Brasil la conocen como la triple C viral. Acá SRP. Sarampión, rubiola y paperas. Bien, esa es la vacuna que vamos a poner, SRP. Con SRP, pues bueno, tratamos a nuestro paciente y evitamos que tenga estos tipos de características. ¿Se entendió, doctores? Sí. Ya la parte de inmunidad, cómo funciona, dónde voy a atacar y todo eso, ya van a hablar del inmuno, ¿no? Nosotros queremos simplemente esta patología y tratamiento. ¿Bien? Vamos a ir a esta otra patología que sí también es bastante común, que se llama molusco contagioso. Muy bien. Molusco contagioso. No es un molusco, no es que es un enfermado, sino que es este tipo de lesiones.
El molusco contagioso, doctores, es una patología viral que igual afecta mayormente a pacientes pediátricos. ¿Muy bien? Este tipo de molusco contagioso, doctores, va a aparecer en los pacientes mayormente cuando la inmunidad comienza a descender. ¿Bien? Pero nosotros tenemos una situación de estrés, nosotros tenemos una situación de que no comemos bien, o están sacando los exámenes, estoy casi por tirar en las materias, entonces me preocupo, ahí me pueden aparecer estos moluscos contagiosos. Lo interesante de este tipo de molusco contagioso es que ya no da tanto a paciente adulto, da más que todo a pacientes pediátricos. ¿Muy bien? 3 años, 4 años, 5 años. Ustedes dirán, pero ese paciente pediátrico, ¿en qué se preocupa? ¿No? Si tiene todo. Puede llegar a ser estrés, puede producirle estos tipos de lesiones. ¿Bien? Estos tipos de lesiones, doctores, lo interesante son pápulas de características como si fueran pequeñas verrugas. ¿Muy bien? Pápulas como si fueran verrugas. ¿Por qué le digo pápulas como si fueran verrugas? Si bien hay elevación como estas de acá, al momento que termina de crecer, puede parecer como una verruguita un poco más larga. ¿Muy bien? Estos tipos de situaciones de los moluscos contagiosos, nosotros observamos, también lo podemos diagnosticar diferencialmente del famoso milium. ¿Muy bien? ¿Alguna escucharon milium? ¿Sí? El milium, doctores, es cuando la epidermis se engruesa, la glándula sudorípara expulsa el sudor y el sudor no puede salir. Me va a aparecer igual una pequeña vesícula. En estos son pápulas. Bien, pero son muy parecidas cuando observamos así a simple vista. ¿Cómo vamos a diferenciar entonces si es molusco contagioso o si es un milium? Agarro una agujita y la pincho. Si sale líquido, milium, no tiene nada que ver con esto. Pero si no sale un contenido líquido, es un contenido sólido el que está ahí adentro, es directamente molusco contagioso. ¿Muy bien? Doctores, cuando vean estos tipos de lesiones, pónganse guantes, ¿muy bien? Y después se lavan con bastante alcohol y jabón. Porque el mismo nombre lo dice, molusco contagioso. Si yo lo toco, doctores, automáticamente yo me puedo contaminar, yo me puedo contagiar y me va a aparecer a mí. ¿Se entendió? El problema de estos tipos de situaciones, doctores, es que el mismo niño comienza a expandirlo por todo el cuerpo. Porque como le aparece, se toca, se rasca y se lo lleva a otro lugar, se lo lleva a otro lugar, se lo lleva a otro lugar. Entonces el paciente en pocos días puede llegar a empeorar. Estos tipos de lesiones, doctores, como es un virus, nuestro mismo cuerpo crea los anticuerpos, pero no crea los anticuerpos de 7 días, en 15 días. Demora demasiado, muchas veces 3 meses, 6 meses, a veces años sin crear. Muy bien, no es rápido como el anterior que dijimos. Entonces el paciente va a presentar las lesiones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos ir a destruir la región de las lesiones para que no se expanda. Bien, la forma de cómo destruir, doctores, va a ser directamente cauterización. ¿Se acuerdan que hicimos en práctica? ¿No? Con esos elementos, ¿sí? De cauterizaciones. Con eso vamos a ir a cauterizar y retirar. El problema, doctores, es de que se encuentra por todo el cuerpo. El problema va a ser más que todo para nosotros, porque vamos a tener que anestesiar en varios lugares y retirar. ¿Y será que los niños, doctores, se dejan? No. Bien, mayormente cuando llega el paciente así, anda a pediatría, ¿no? Otro, ¿no? Porque demora, por lo menos atender un paciente de esto para poder retirar, doctores, vamos a tardar unas 2-3 horas. Porque hay que amarrarlo, hay que colocarle lidocaína, hay que sacar poquito a poco, que el niño no se deja, que el niño comienza a gritar y todo eso. Entonces es un problema muy grande cuando estamos haciendo tratamiento. Bien, por eso podemos tener también tratamientos farmacológicos. Y el tratamiento farmacológico, si bien no lo va a tratar instantáneamente como la cauterización, va a tratarlo en semanas, 1 semana, 2 semanas, que poco a poco van a comenzar a caer estas lesiones. Los medicamentos son estos de acá. Tengo hidróxido de potasio, muy bien, hidróxido de potasio, que lo mando a manipular, no hay en farmacia. Podofilotoxina o podolofina, como lo llamamos en farmacias en nombres comerciales, podolofina o podofilotoxina. Podofilotoxina es para hacer manipular y podolofina lo que encontramos en farmacia. Ese tipo de podolofina, ¿no? Como le dije, podemos comprar. Y hay otra que se llama
imiquimode. Bien, este imiquimode igual es otro fármaco que podemos manipular o podemos encontrar en farmacia y aplicarlo de forma tópica. Cada 4 horas, doctores, en la lesión y comienza levemente a atrofiarse y a caer con tipo de lesiones. Bien, nuevamente, doctores, este paciente puede tener bien las uñas, evite que tenga este tipo de lesiones. Mayormente los pacientes pueden sentir un poquito de prurito, no es mucho, es poquito. En ese tiempo se pasaron bien. Pero si es que no causa prurito, usted el paciente puede tener las lesiones por mucho tiempo como el antiguo, meses o hasta años. Bien, nombre del virus que me va a crear, aquí abajo lo coloqué, poxvirus. Bien, poxvirus, P-O-X virus, poxvirus. Bien, ¿se entendió, doctores? Sencillo, ¿no? Vamos a hablar el otro. Este de acá, herpes zóster. ¿Muy bien? ¿Alguna vez conocieron herpes? ¿Alguien tuvo herpes? Acá. ¿Sí? Herpes. Bien. Cuando hablamos del herpes, doctores, este es un virus que viene de la varicela, por si acaso. Bien, es un virus que viene de la varicela. Pero nosotros lo vamos a llamar específicamente herpes zóster. Dentro del herpes, doctores, se van a clasificar en herpes tipo 1, herpes tipo 2 y herpes zóster. Bien. El herpes tipo 1 ataca mucosa, el herpes tipo 2 ataca región genital, el herpes zóster ataca específicamente a región nerviosa. Amén. Herpes tipo 1, mucosa, herpes tipo 2, genitales, herpes tipo zóster a región nerviosa, a los nervios. Este virus, doctores, igual, si bien tenemos un retroviral, que el medicamento va a ser aciclovir, de la misma manera, si es que lo dejamos dentro del cuerpo, puede ir levemente a tratar. El problema es que sí va a causar lesiones bastante bruscas en el paciente. En el herpes tipo zóster, doctores, el herpes comienza directamente a introducirse a la parte nerviosa y me ataca específicamente a 2 nervios. Me pueden atacar al nervio trigémino, muy bien, lo que se encuentra en el rostro, por eso ven este tipo de paciente. Está por la frente, por entre las cejas, y muchas veces puede venir por la parte inferior, trigémino. Bien, y aparte de ese nervio del trigémino, me puede afectar a los nervios intercostales. Muy bien, estos tipos de lesiones mayormente van a ser unilaterales, no son bilaterales. Es mucho azar de la vida que sean bi. Muy bien, en este caso son unilaterales. Los tipos de lesiones, doctores, comienzan con pequeñas vesículas. Estas vesículas, doctores, tienen características de que duele demasiado, no es poco, es demasiado dolor. Tanto que el paciente o no puede ni siquiera mover bien las mímicas, el rostro, muy bien, y si es en la parte costal muchas veces no soporta ni siquiera la misma polera que se coloca el paciente, muy bien, duele demasiado. Es un dolor, doctores, que es tipo urente, entonces un dolor quemante, quema ese tipo de lesiones. Bien. El problema es de que no solamente va a aparecer estas vesículas, sino que poco a poco, doctores, puede convertirse en úlceras, como estamos viendo en esas características, y después presentar costras bastante amplias. El problema, doctores, es que muchas veces estos tipos de lugares puede llegar hasta comprometerse con características bacterianas también. Una bacteria oportunista, el Cryptococcus aureus, por ejemplo, puede ingresar a este lugar. ¿Bien? Entonces, estos tipos de lesiones mayormente atacan a personas porque están inmunodeprimidas, muy bien, o porque el paciente pasó por una situación de estrés, muy bien. Recordemos, doctores, que mayormente las personas inmunodeprimidas son las que utilizan corticoides. Son las personas que dijimos que estaban con algunas patologías virales también. ¿Qué patología viral me puede bajar las defensas? El VIH. Soliciten, doctores, VIH a ese paciente, por si acaso. Puede ser por eso que tenga este tipo de patología. Y lo interesante de este tipo de herpes zóster es que si tiene antecedentes de varicela, lógicamente que puede presentar este tipo de lesión. ¿Muy bien? Doctores, estas lesiones tienen un tiempo de 7 a 14 días aproximadamente, igual como todos los otros virus, 7 a 14 días. Y pudieron mejorarlo un poco. Pero nuevamente les digo, no vamos a esperar todo ese tiempo para que mejore, porque duele demasiado. Vamos a darle directamente aciclovir para disminuir el tiempo.
la reproducción de este virus. Doctores, el tratamiento para este paciente, si bien duele demasiado, podemos utilizar AINES, muy bien, pero otro tratamiento que es bastante efectivo, si bien es un poquito más demorado, porque podemos hacerlo eso en consultorio, pero sí va a tener mayor factibilidad. Ese tipo de tratamiento vamos a llamarlo de bloqueo de rama. Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene un herpes zóster en la región costal, yo identifico porque es el nervio intercostal. En la región donde sale muy bien de las vértebras, el espacio intercostal, aquí yo puedo llegar a aplicar un 0.3 ml de lidocaína, doctores, y bloqueo toda la rama intercostal. Si bloqueo toda la rama intercostal, doctores, el paciente va a sentir total alivio en 30 segundos. Muy bien, es un tratamiento que sí pueden aplicarlo en su paciente. Terapias de dolor con anestesia. Muy bien, 0.5 ml. Muy bien, de la gelinita 0.3, 0.5, no hay ningún problema. Muy bien. Hasta un ml le pueden colocar, no pasa nada, estamos en dosis muy seguras. Muy bien. Siento un poquito más dolor, aplico. Bien. Estos tipos de tratamientos, doctores, nuevamente les digo, son con inyecciones. Y recuerden que la lidocaína no dura 2 días, 3 días. La lidocaína dura ¿cuánto tiempo? 2 horas, 3 horas, ¿sí o no? ¿Sí? Llega su paciente por presentar la crisis, doctores, aplíquenle un poquito ahí, sencillo, el paciente va a mejorar, les va a agradecer y dicen, ok, cada 5 horas, o bien si está internado el paciente por alguna otra situación, la aplican y el paciente está tranquilo. No se va a rascar, no se va a lesionar, vamos a poder tratar correctamente y el tiempo, doctores, se disminuye bruscamente. Bien, entonces con lidocaína podemos tratar. Podemos tratar con lidocaína tópica, ¿no? Vimos en la práctica que colocábamos lidocaína en el rostro, ¿verdad? Ese mismo lidocaína tópica también puedo aplicar. El problema de la lidocaína tópica en algunas situaciones es que muchas veces la lidocaína está mezclada con alcohol y se puede quemar hasta que haga efecto. Bien, entonces saquen lidocaínas que no tengan bases de alcohol. Bien, con eso, doctores, podemos llegar a tratar estas estructuras y el paciente pues va a mejorar, muy bien, y va a tener un éxito en su lesión. El problema, doctores, es de que se produzcan estos tipos de lesiones tipo costrosas, porque si se producen lesiones tipo costrosas va a quedar cicatriz, va a quedar una secuela. Y peor aún, doctores, si es en dónde? En el rostro, va a quedar esa cicatriz por toda la región del rostro. Va a quedar feo, ¿no? Eviten de que llegue ese punto. El paciente llega, hagan el tratamiento lo más rápido posible. Aciclovir, muy bien, todos los días, y la parte de inhibición. Bien, vamos a ir por la última patología y ya con eso les voy a pedir que descansen. Estomatitis. ¿Alguna vez escucharon afta? Sí. ¿Sí? Afta, ¿quién tuvo afta acá? Casi todo el mundo, ¿verdad? ¿No tuvo afta? No. Bien. Afta, doctores. Desde ahora lo vamos a llamar afta, lo vamos a llamar estomatitis. Bien. Afta es el término general, el término común. Este tipo de estomatitis, doctores, también está producido por el virus del herpes. ¿Bien? Es un tipo de herpes, por si acaso. Solo que no es un herpes, muy bien, que estamos hablando de tipo 1. Este tipo de estomatitis, doctores, nos van a producir pequeñas vesículas. Eso quiere decir que van a ser pequeñas elevaciones con presencia líquida. El problema de este tipo de lesiones, doctores, es que duele demasiado, ¿no? Duele absurdamente. Yo me acuerdo cuando era peladito, a mí me salía bastante estomatitis, un montón, lloraba. Me tocaba a 3 de la mañana, 4 de la mañana y un dolor absurdo. ¿Bien? ¿Qué tuvo acá? No me digo. ¿Duele demasiado, no? Sí, absurdo. El problema de este tipo de estomatitis, doctores, es de que te puede salir de 2 características. Pues te puede salir internamente, uno solo, 2 solos, ¿muy bien? O te puede salir en la parte externa. Y en la parte externa del labio, doctores, va a ser un poco más, ¿no? Y decimos, tenés herpes, ¿no? Sí, pero es estomatitis propiamente dicho. ¿Bien? Doctores, en este tipo de situaciones, el tratamiento sí va a ser en general, juntamente con tratamiento sintomático. ¿Bien? Antiguamente agarrábamos azul de metileno y quemábamos la lesión. ¿Y duele o no duele? Bruscamente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era peladito me dolía tanto que agarraba una aguja y me pinchaba para que salga esa
sanen, ¿no? Pero, o sea, duele demasiado. Entonces, ¿qué podemos hacer para nuestros pacientes? Podemos colocar lidocaína del mismo. Bien, lidocaína. Solamente que no va a ser la lidocaína en spray, colocamos la lidocaína de dentista. Vamos a la farmacia, buscamos lidocaína en gel para vía cavidad oral, que viene con un sabor de la misma manera para los niños, obviamente, y colocamos en el lugar. Va a inhibir el lugar y listo. Esperamos a que pase por lo menos unos 5 o 6 días hasta que la misma lesión se disminuya. Bien. De la misma manera, doctores, podemos mejorar la evolución de la estomatitis con aciclovir. Igual que la otra vez. Aciclovir. Y con eso, doctores, santos remedios para que su paciente no tenga infecciones. ¿Cuándo puede provocar esto de la estomatitis? Cuando disminuye la inmunidad. Bien, situaciones de estrés, situaciones que no nos alimentamos bien, situaciones de que nos resfriamos y posteriormente a ese resfrío puede provocar algún tipo de lesiones. Muy bien. Pero hay otro punto también donde puede producir una estomatitis por causa traumática. Bien. ¿Cuál va a ser la característica traumática? Cuando me estoy cepillando los dientes mayormente. Bien. Tengo mi cepillo, me estoy cepillando, igual que algunas veces te golpean, ¿sí? Duele demasiado, ¿sí? Van a darse cuenta, doctor, que si se golpean, 1 o 2 días después va a aparecer la lesión en el lugar que se golpeó. Y te van a decir, ay, pero ¿qué me salió? Por esa situación del trauma. Ese golpe, doctores, disminuyó muy bien la inmunidad en ese pequeño lugar focal de la boca, y ahí te va a producir altas cantidades de estomatitis, ¿no? Va a aparecer 1 o 2. Y si se golpea, mayormente los niños se lavan con bastante fuerza, se golpean continuamente, va a provocar. Bien, entonces siempre busquen cepillos que sean mucho más suaves, muy bien, y por lo menos tengan una capa de goma alrededor, ¿ok? Eso va a ayudar a que mejore. Hay los cepillos que he visto el otro día, que eran cepillos de madera de Colgate, ¿no? ¿Vieron esos? ¿Sí? Hay unos cepillos de madera, o sea, si bien la parte de las espículas son de plástico, pero el palito es de madera. Ese tipo de cepillos, ¿no? Porque no son ecológicos y todo eso, porque son de bambú, no sé qué, no los compren. Bien. Si bien hay que estar en la parte de ecológica, sí, pero no los compren, porque es madera. Y si es madera, está con agua, está en boca, doctores, va a provocarse hongos, puede haber virus, puede haber bacterias y puede haber peores situaciones. Entonces, peor para un niño. Muy bien. De preferencia, compren los cepillos que son engomados y que tengan las espéculas bien suaves. Bien, para evitar este tipo de lesiones. Bien, entonces estomatitis ya saben, aplicación de lidocaína, diatópica, muy bien, y aciclovir. Eso, doctores, ya mejor. Eso de quemarle, nuevamente les digo, con azul de metileno y otras cosas, como quedó en el pasado. No lo hagan, es más traumático para el niño. Bien, con la lidocaína pasó y les va a agradecer eternamente. Bien, nuevamente, estomatitis, si el paciente tuvo también varicela, puede provocar a mayor repetición este tipo de lesión. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. Doctor. Doctor, en la varicela hay la creencia de que cuando te da de grande es peor que cuando te da de... Bien, ese, doctores, no es un mito, es verdad. Bien, la varicela en pacientes adultos llega a ser mucho más fuerte, bien, mucho más potente este tipo de virus. Hay situaciones y hay hipótesis. La primera hipótesis es la siguiente, de que el virus del paciente pediátrico se manifiesta en menor cantidad y en el paciente adulto se manifiesta en menor cantidad. Una hipótesis. La otra hipótesis es lo siguiente, de que en el paciente pediátrico, como es más pequeñito, el virus se reproduce y vuelve a opacarse rápidamente. Y en el adulto, por ser mucho más grande, tiene más lugar para replicarse el virus y por eso llega a empeorar. O sea, es otra teoría que se maneja. Pero sí, paciente adulto, bien con varicela, es mucho más fuerte. Muchas veces el paciente llega a hospitalizarse bien por 3, 4 días, 5 días para poder hacer un tratamiento. Bien, pero nuevamente digo, tratamiento es